Pero antes, un aviso importante. Quiero mandarle un abrazo a mi amigo, el señor Benedetti, Javier Benedetti, Juan Javier, que en este momento veo que no está en el estudio con ustedes, pero que lo quiero muchísimo. Y ahora sí, al tema que me preguntaste. Eh, este es un ataque importante porque Irán durante años declaró su intención de destruir y de borrar a Israel del mapa, y antes atacaba a Israel a través de proxies, a través de aliados como Hezbollah, por ejemplo. Ahora estaba cerca de acceder a la fabricación de bombas nucleares concretas. Tenía toda la capacidad de uranio para hacerlo, sabía armar una cabeza nuclear y tenía misiles de larga distancia. Para poder erradicar esa amenaza es que vemos los ataques de hoy. Gabriel, gusto saludarte. Ya compartimos tu regocijo aquí por lo de Juan Javier. Mil gracias por recordarlo desde tan lejos. Siempre la preocupación ha sido cuando Israel toma estas medidas preventivas, que el asunto desate una guerra generalizada en el mundo árabe o en Medio Oriente y que merezca de otros aliados una respuesta nuclear. ¿Ves cerca ese riesgo, sí o no? No, no, porque el principal aliado que puede proteger a Irán es Rusia. Rusia ha recibido de Irán drones ofensivos para atacar a Ucrania, y también ha firmado acuerdos comerciales de mutua dependencia. O sea que supuestamente el aliado nuclear que puede salir a defender a Irán sería Rusia. Otro aliado militar sería China, pero China no se mete en temas militares en el Medio Oriente, sino que vende y reconstruye países, porque su imperialismo es más económico que militar. Entonces, ¿Rusia es acaso quien puede salir a defender a Irán? Yo creo que no, están tan metidos en problemas en Ucrania y además mantienen una alianza táctica con Israel. Israel no le vende a Ucrania equipos de primera línea, y Rusia no se mete con Israel. Entonces yo creo que Irán está bastante sola. Entonces, ¿quién puede salir a defender a Irán? Sus proxies, sus aliados, Hezbollah, las milicias chiitas, tanto en Yemen, los hutíes, como en Irak, pero no mucho más que eso. Y acordate que después del 7 de octubre, estas milicias están muy debilitadas por la reacción de Israel al atentado del 7 de octubre. Gabriel, muy buenos días. María Sol Ponce saluda. Una pregunta muy concreta. ¿Cómo ves la participación de Pakistán en este problema? Porque ellos tienen armamento nuclear y pues son más próximos al área. Y por contraparte, el rol de Estados Unidos siendo, digamos, la delicadeza política que está sufriendo en este momento la situación política americana. Muy bien, Pakistán efectivamente tiene capacidad nuclear, pero recordemos que Pakistán es sunita, musulmana sunita, mientras que Irán es musulmana chiita, y entre sunitas y chiitas se odian desde el año 680. Entonces, me cuesta creer que Pakistán no esté en este momento festejando de alguna manera que un rival nuclear como Irán sea desarmado potencialmente. Ahora bien, en Estados Unidos la historia va a tener que dirimir si todas las negociaciones que vimos en las últimas semanas son negociaciones que fueron de escenografía para distraer al liderazgo iraní. Puede ser que haya sido un intento de Donald Trump para, de alguna manera, ver si podía desarmar Irán, no por la fuerza. Mientras que hacían eso, Estados Unidos permitió la entrada de armas a Israel que provocaron este ataque. Porque cuando tú tienes que atacar a la central nuclear de Natanz y utilizas bombas penetrabúnkers que penetran en la tierra como si fuese mantequilla, alguien te dio esas bombas. Porque Israel no fabrica esas bombas, sino que las fabrica Estados Unidos. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente y poder entrevistarte a alguien pues conoce el asunto tan a fondo. A ver, luego de que Israel ha realizado los ataques que realizó, ¿cómo ves la coyuntura, aparte de Pakistán, etcétera, en otro lado del Medio Oriente, como por ejemplo Arabia Saudita y este otro tipo de países árabes que en principio no apoyan a Irán, ¿verdad? Entonces, podemos entender que esos serían esos árabes, como por ejemplo Arabia Saudita, ¿son aliados de Israel en esto? Sí, la verdad que sí. O sea, son líderes del mundo musulmán sunita, y Arabia Saudita está en negociaciones para hacer un acuerdo de paz con Israel. El acuerdo de paz estaba sustentado en el temor a Irán.
O sea, Arabia Saudita tiene miedo que Irán los ataque a ellos, como han hecho los hutíes, que son los yemenitas, que son los aliados de Irán. Mi preocupación ahora es que antes Arabia Saudita corría los brazos de Israel para defenderse de Irán, pero que ahora, si ahora Irán es desarmado, ¿va a tener el mismo incentivo Arabia Saudita para firmar un acuerdo de paz con Israel? Sí, los sauditas declaran que qué mal que estuvo Israel y por lo bajo aplauden y se abrazan por el hecho que alguien hizo el trabajo que a ellos les gustaría hacer. Hay que ver si todo este proceso termina con un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. Yo creo que sí, porque Arabia Saudita entiende que estamos viviendo días post-petroleros. Y entonces es importante para Arabia Saudita hacer alianza con la principal potencia tecnológica de la región, que es quien puede ayudarla a diversificar su economía. Gabriel, buenos días. Alfonso Harp te saluda. Una pregunta simple, sencilla, pero con una respuesta definitiva. ¿Ya hay guerra abierta entre Israel e Irán? ¿Ya se declaró la guerra? ¿Ya esto es irreversible o simplemente fue un ataque? Hay una guerra oculta desde hace años. Hoy vemos que la guerra es abierta. La pregunta es si Irán se va a atrever a aumentar la guerra y salir a una guerra abierta con Israel. Mi evaluación es que no tiene la capacidad bélica para hacerlo, y menos la económica. Gabriel, una última pregunta de mi parte y con esto cerramos la entrevista agradeciéndote. ¿Ha habido contraataque de Irán hacia Israel? ¿Ha podido golpear o la barrera que tiene Israel ha funcionado nuevamente? Ha disparado drones y ha caído un dron iraní en la Galilea sin provocar heridos hace segundos. O sea, han intentado, pero veámoslo de esta manera. Si disparan drones y no disparan misiles balísticos, ¿qué significa eso? Que no tienen la capacidad por ahora de lanzar esos misiles. O sea, otra vez, a Irán le gustaría responder de forma contundente. Si lo que van a hacer es disparar drones, es que están, como se dice en Argentina, en el horno. Una pregunta brevísima, Gabriel, antes de despedirte es, en estos ataques ha muerto el jefe de la Guardia Revolucionaria y también han muerto científicos del programa atómico. Claramente esto es una operación quirúrgica. ¿Crees que debajo de ellos surgen más o esto realmente debilita el programa atómico iraní? Mira, como para poder debilitar el programa nuclear iraní tenés que debilitar también las capacidades, o sea, las centrales nucleares, y también la intención, o sea, quién lo está fomentando. Y por eso se ataca a los líderes militares y a los líderes científicos que están metidos en operaciones militares. Si el daño que se hizo tanto a la capacidad de los edificios como a las intenciones es tan contundente como aparenta, y puede ser que la intención iraní de ir hacia una bomba nuclear quizás se desplace unos años o quizás se neutralice. Hay que ver porque todavía es temprano para saber cuánto daño le hicieron. Muchísimas gracias, Gabriel Ventascal. Te vamos a seguir molestando, pero te agradecemos muchísimo y gracias por el saludo también a Juan Javier y esperemos que todos estén bien. Ustedes tienen al amigo Benedetti, que si lo pide Benedetti, yo como una especie de esclavo informático voy y digo que sí, por supuesto.